Bienvenido al Discipulado. Qué gusto estar nuevamente contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Hoy estamos hablando sobre nuestro ADN. Y sabes, este tema es fascinante porque estamos aprendiendo nosotros como iglesia qué es lo que nos caracteriza, qué es lo que nos hace únicos, qué es lo que nos hace diferentes. Y anteriormente estuvimos hablando junto con la pastora el poder del servicio. Hoy quiero hablarte sobre algo muy importante que todo discípulo de Jesús tiene que aprender a tener. Vamos a hablar sobre la responsabilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad, me puse a buscar en el diccionario lo que significa. Y la palabra responsabilidad me encontré con 3 significados importantes. 1. Cualidad de la persona responsable. Dice también, circunstancia de ser culpable de una cosa. Imagínate que la responsabilidad también lo define con la culpa de las cosas. Y la tercera definición, responsabilidad es una obligación de la que una persona debe de responder. Cuando vemos estas definiciones nos damos cuenta que una persona responsable es una persona que sabe responder, es una persona que es culpable de sus actos y también es una persona que debe de aprender a tener esa virtud importante de poder hacerse responsable de todas las cosas. Es una persona que definitivamente toma la actitud de ser comprometido, de tomar la actitud de decir, yo soy el que lo voy a hacer, yo voy a responder por esta situación. Encontramos en la Biblia muchísimos pasajes sobre la responsabilidad y quiero empezar a compartirte lo que la Biblia nos enseña respecto de la responsabilidad. Proverbios en el capítulo 10, verso 26, en palabra de Dios para todos, me gusta esto que nos empieza a hablar. Y dice, nunca emplees a un perezoso, pues te irritará como el vinagre irrita la boca o el humo irrita los ojos. Qué irritante es una persona perezosa. La gente perezosa es gente irresponsable. Hay muchas personas que son irresponsables porque tienen pereza. Esto quiere decir que para que nosotros podamos aprender a ser responsables, tenemos que dejar a un lado la pereza. No podemos ser perezosos y responsables al mismo tiempo. Si te das cuenta, una persona que no cumple con sus obligaciones en responsabilidad, vas a encontrar que se quedó tarde, que no le sonó el teléfono, que no escuchó la alarma como siempre lo dicen algunos, que resulta que no se dio cuenta de la hora y tantas excusas o argumentos que empiezan a poner. Pero la verdad, aquí la Escritura nos está diciendo que una persona que irrita los ojos es una persona perezosa, es una persona que no cumple con sus responsabilidades. Por el contrario, dice que nunca lo emplees. Imagínate, Dios manda a no darle trabajo a la gente perezosa. Dios manda a no darle trabajo a la gente irresponsable. Esto a mí me dice y me define que para Dios es importante la responsabilidad. Porque si Dios hace que nosotros seamos responsables, entonces nos va a dar trabajo, nos va a dar bendiciones, nos va a dar cosas en las cuales nosotros nos ocupemos. Cuando Dios llamó a Adán y a Eva y les dio la bendición en el Edén, les dijo fructifiquen y multipliquen. Esa misma bendición fue dada para Noé, fructifiquen y multipliquen. ¿Sabes qué quiere decir fructificar y multiplicar? Sean responsables en lo que yo los he llamado a hacer. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. La Biblia nos enseña acerca de Noé y nos dice que Noé, advertido por Dios, recibió una instrucción de Dios, hizo algo que no se veía. Imagínate qué nivel de responsabilidad, obediencia y responsabilidad. Dice que con temor preparó el arca para la salvación de tu casa. Cuando hablamos de este principio de la responsabilidad y vemos la vida de Noé, aprendemos que una persona responsable sabe responder por su familia. Noé tomó la responsabilidad para poder responder delante de Dios por el bienestar de su familia. Este hombre también tuvo una responsabilidad con su fe. Este hombre le creyó a Dios y dice la Escritura que preparó un arca para la salvación, pero lo hizo con temor. Era un hombre que creía en lo que Dios le decía. Y esa misma fe de que estaba convencido de que Dios daría las cosas, fue lo que lo llevó a hacerse responsable de las cosas.
Y es que por lo cual condenó al mundo. Imagínate, Noé por su responsabilidad y por su fe provocó que el mundo fuera condenado. Y dice la Escritura, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Qué hubiera pasado si Noé tiene fe, pero no tiene responsabilidad? ¿Tú te imaginas? Hubiera echado a perder a la familia por completo. ¿Cuánta gente hay que tiene fe, pero no tiene responsabilidad? Noé pudo haber perdido la creación completa si se hubiera llenado de fe y hubiera sido un irresponsable. Te hago esta pregunta. ¿Por tu responsabilidad has provocado la salvación de la gente? Te hago esta otra pregunta. ¿Por tu irresponsabilidad crees que la gente se ha perdido? ¿Crees que la gente deja de recibir a Jesús por actuar con irresponsabilidad? Hay que ponerse a meditar en esto. Mire lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 39, versículo 22. Y dice la Escritura, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. ¿Sabes? Encuentro que los responsables son hombres y mujeres que Dios los pone por cabeza a presidir. Encuentro que José fue responsable y tenía motivos para no ser responsable. José pudo haber crecido con rechazo, pudo haber crecido queriendo apartarse del mundo. José pudo haber dicho, ¿para qué me voy a meter si de todos modos no vivo con mi familia? La gente me abandona, no tengo por quién luchar. Pero él fue responsable con su vida, fue responsable con el llamado que Dios le hizo. Fue un hombre responsable, tanta fue su responsabilidad que la Escritura dice que Dios le confió para que este hombre hiciera prosperar incluso la cárcel. La gente responsable sabe las consecuencias de sus actos, sabe medir las consecuencias. La gente responsable sabe que a través de esa virtud, de ese principio, Dios lo va a poner para que pueda gobernar y sea la cabeza en donde Dios lo quiera tener. También esto me dice que no puedo poner a una persona como cabeza si esa persona no tiene responsabilidad. Jamás te van a otorgar un buen trabajo si no tienes la virtud de la responsabilidad. Jamás te van a colocar en un puesto clave. Dios no te dará oportunidades para poder trascender si no aprendemos a ser responsables. Hoy en día, lamentablemente, la falta de responsabilidad está destruyendo hogares, está destruyendo iglesias, está destruyendo grupos, está destruyendo redes, está destruyendo muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hacerse responsable. ¿Eres tú un discípulo responsable? ¿Eres una persona que cree que Dios va a hacer las cosas, pero al mismo tiempo sabe responder por esas cosas? ¿Sabes responder por las actividades que tienes? ¿Sabes responder por tus obligaciones? ¿Sabes responder ante las cosas que se te delegan? Eso realmente evidencia quién es responsable y quién no es responsable. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 19. Y con esto quiero ir terminando porque esto realmente me impactó muchísimo en el momento que Dios me lo habló. Dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sabes de quién está hablando la Escritura? La Escritura nos está hablando de Adán y nos está hablando de Jesús. Nos está hablando de Adán y nos menciona que por Adán, por un hombre, entró la desobediencia y que por esa desobediencia muchos fueron constituidos pecadores. Tú y yo estamos en pecado porque en un momento de su vida Adán fue irresponsable con lo que Dios le asignó. Pero también dice la Escritura, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la Biblia nos está hablando de Jesús. Esto es lo que te quiero compartir. Dios me habló y me dijo, un hombre fue irresponsable y por esa irresponsabilidad muchos se echaron a perder. Por esa irresponsabilidad de Adán hay pecado en esta tierra. Por esa irresponsabilidad de Adán padecemos muchísimas maldades en este mundo. La raíz de todos los males, también entendemos que el pecado generacional
Abrimos la puerta para que la iniquidad entrara en nuestras vidas y todas estas consecuencias vienen por un hombre que no quiso ser responsable. ¿Sabes? Ni siquiera pudo hacerse responsable cuando Dios le preguntó quién había pecado. Y la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste fue la que me hizo pecar. Los irresponsables siempre se justifican en alguien más. No afrontan sus propias responsabilidades. Siempre buscan a alguien que tiene la culpa de todo lo que les acontece. Pero por otro lado, tenemos el ejemplo de Jesús. Y dice la Escritura que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tenemos que aprender a ser responsables como Jesús. Por un hombre entró el pecado y la desgracia en la humanidad, pero por un hombre responsable entró la salvación. ¿Sabes qué me dice a mí esto? Que por una persona responsable, Dios puede desencadenar bendiciones en miles de personas. Por una persona responsable, Dios puede bendecir un pueblo entero. Por una persona responsable, Dios puede cambiar las historias de las familias. Por una persona responsable, Dios es capaz de cambiar la iglesia. Por una persona responsable, Dios es capaz de cambiar la vida de las personas. Necesitamos personas responsables hoy en día. El mundo carece de personas y de discípulos responsables. Aprendamos de la actitud de Jesús, que fue responsable ante el llamado que Dios le hizo. Supo responderle al Padre. Cuando el Padre vio una necesidad, pensó en Jesús. La virtud de la responsabilidad lo llevó a ponerse en una cruz. Y sabes, cuando me pongo a meditar a dónde llegó a Jesús por su responsabilidad, mira lo que encontré en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Encontramos que Jesús se hizo responsable, pero ¿a dónde lo llevó la responsabilidad? Lo que nos enseña Filipenses es una gran verdad. Jesús, por hacerse responsable, tuvo que tener humildad. Jesús, para hacerse responsable, tuvo que ser obediente. Jesús, para hacerse responsable, tuvo una muerte en la cruz. ¿Sabes? Si nos ponemos a pensar a dónde llegó Jesús en la cruz, encontramos que fue herido por nuestras rebeliones. Encontramos que le arrancaron las barbas, dice la Escritura. Lo azotaron 39 veces. Lo humillaron. Le pusieron una corona de espinas. Le perforaron el costado. Le quebraron sus huesos. Todo lo que le hicieron a Jesús. ¿Sabes por qué? Por responsable. ¿Sabes qué encuentro entonces? Que la gente responsable aprende de sacrificios. Yo no puedo decir que soy responsable si no me estoy sacrificando en mi responsabilidad. Para saber responder, tengo que saber sacrificar. Tengo que aprender a sacrificar en mi vida aquellas cosas por las cuales tengo que aprender a ser responsable. Es más cómodo quedarme en casa. Es más fácil no meterme. Es más fácil que otro lo haga. Pero ¿y mi responsabilidad? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el ejemplo de Jesús? El mundo está lleno de Adanes que son irresponsables, culpando a alguien más de sus actos. Necesitamos personas que no tienen la culpa de las cosas que acontecen, como Jesús. Jesús no tenía la culpa del pecado en nuestras vidas, pero Él se hizo responsable y pagó el precio para que tú y yo hoy en día tengamos salvación, para que tú hoy en día tengas bendición, tengas prosperidad, tengas salud, para que tengas las bendiciones de Dios. Sin responsabilidad, muchos van a perecer. Necesitamos líderes responsables. Necesitamos ovejas responsables. Necesitamos familias responsables. Tenemos que aprender a caminar en la responsabilidad. Te hago esta pregunta. ¿Qué responsabilidades dejaste a un lado? Las dejaste tiradas y no quisiste seguir con lo que Dios te llamó. Entiéndase, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, en la iglesia, con tu familia. ¿Crees que vas a seguir caminando en tu vida con irresponsabilidad? ¿O crees que debes de aprender a sacrificarte para ser responsable? Debemos de aprender a ser responsables como Jesús nos enseñó a ser responsables. Los verdaderos discípulos de Jesús son personas responsables. Qué bueno haber estado contigo en este discipulado. Te dejo en este momento para que puedan seguir hablando sobre la responsabilidad. Y te invito para que al final puedan terminar haciendo un llamado hacia aquellos líderes, aquellas personas, aquellas ovejas que van a tomar la decisión de hacerse responsables de lo que les corresponde, como también de aquellos que no le corresponde.
¿Cómo así? Tú pudiste haber sido la persona encargada de la refacción en tu grupo en casa. Y la persona que estuvo responsable de recoger la basura se pudo haber ido. Tal vez tu asignación la cumpliste, pero si eres responsable, sabes que la casa no se puede quedar sucia. Vas a tomar la acción de ir y recoger la basura, aunque eso no haya sido tu asignación, porque los responsables pagamos el precio y nos sacrificamos para que otros tengan bendición. Que Dios te bendiga, medita en esta palabra.